Hola, ¿cómo están? Más del 90% de las liquidaciones transfronterizas se realizan en rublos y en yuanes. El año pasado el volumen de comercio entre China y Rusia alcanzaba un nivel récord. ¿Esta alianza terminará de enterrar la hegemonía de Estados Unidos? Hoy vamos a analizar todos los escenarios y movimientos en el marco, además de la inauguración de nuevos proyectos energéticos. Quizás este sea el jaque mate para Occidente y sus medidas coercitivas. Inicia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y revisar datos importantes que hacen a esta alianza entre China y Rusia. China y Rusia, amistad inquebrantable. Vamos a identificar a estas dos naciones con los colores de sus banderas. Hay analistas que concuerdan que la visita efectuada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a China el pasado 16 de mayo ha sido uno de los encuentros más importantes en el mundo, por el lugar que ocupan ambos países en las relaciones internacionales y la voluntad de influir en un equilibrio geopolítico y en ese nuevo sistema de gobernanza. Recordemos que el presidente ruso estuvo en Harbin, al norte de China. La identificamos con ese radar para que usted pueda visualizar desde allí. Participaba en esta ceremonia inaugural de la Expo Rusia-China y del cuarto foro de cooperación interregional. Durante la estadía, el líder de Rusia ha firmado documentos bilaterales, pero en los últimos 5 años recordemos que el volumen de negocios entre estos dos países se ha incrementado. Están activos en total 80 proyectos de inversión en distintas áreas. Además, este encuentro se dio en medio de la conmemoración de los 75 años de las relaciones entre ambos países. Los presidentes se han comprometido en avanzar en distintos proyectos de inversión. Esto va a tener un impacto geopolítico y geoestratégico en términos económicos hablando. Vamos a destacar este aspecto también con más datos. Hablemos del intercambio comercial entre Rusia y China, que se ha incrementado en casi el 25% el año pasado. Si nos acompaña también la imagen de nuestro mapa, vamos a verlo a continuación. Ahí lo tienen. ¿Por qué colocamos esta imagen? Vamos a hablar de Fuerza de Siberia 2. Este es un nuevo proyecto en el cual ha acordado también implementar a estas dos grandes potencias. Hay que decir que este intercambio comercial, esta balanza, se ha incrementado ya para el 2023 en más del 25%. También hay que decir que se ha incrementado en un 4.7% interanual. Estamos hablando de un intercambio en los primeros 4 meses de este 2024. Este proyecto emblemático de Rusia, que es Fuerza de Siberia 2, ahí tenemos por eso la fotografía, está previsto que podrá suministrar a China 38.000 millones de gas este año, pero en un futuro podría también superar de manera cuantiosa esta determinación. Con este nuevo proyecto de gasoducto, Moscú pretende conectar los yacimientos que se explotaban para el mercado europeo y poder redirigirlos hacia el este. Siberia 2 conectaría Siberia Occidental con China, con una capacidad de 50.000 millones de metros cúbicos al año. Esto, señores, va a lograr sustituir al Nord Stream 2, que recordemos fue atentado por Occidente, saboteado en septiembre del 2022. Creo que este es el proyecto más ambicioso y de mayor impacto que ha tenido como fruto la visita de Vladimir Putin a China en este mes. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde España, experto, también politólogo, Enrique Refollo, con nosotros. Qué gusto tenerte en el mapa, Enrique. Gracias por tu tiempo para Telesur. Siberia 2, un nombre que además trae consigo no solamente la fuerza que puede incrementar estos proyectos energéticos de dos grandes potencias como China y Rusia. Nos preguntamos, ¿en qué quedará la estrategia de Occidente para golpear a Rusia? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, como siempre.
Lo que hay que tener en cuenta es que precisamente esa reunión histórica entre Putin y Xi Jinping lo que ha demostrado es que son dos países que están más unidos que nunca, que comparten al fin y al cabo un enemigo y una perspectiva internacional, y que también un tercer país se une a esa dupla, que es precisamente Irán. Los tres países que son los más sancionados por Estados Unidos, pues ahora desean un cambio absoluto en el mundo, un cambio que les haga vivir, desarrollarse por su cuenta, sin tener que estar dependiendo y estando bajo la amenaza de Estados Unidos y sus sanciones. Recordemos un detalle importante, precisamente de hace unas semanas, con la visita de Blinken a China, donde se atrevió a ir a amenazar a China con sanciones si no cumplían con lo que Estados Unidos les decía, que era, entre otras cosas, que dejaran de producir tanto porque producían demasiado. Es decir, imagínense que se hubiera dicho, si otros países en otro momento, fuera del ámbito occidental, le dijeran: oye, Occidente, es que produces demasiado, es que tienes demasiada industria, no produzcas tanto. Sería absolutamente absurdo. En Occidente hubieran dicho: no, hombre, pero ¿cómo vamos a dejar de producir? Somos el progreso, estamos haciendo que el mundo progrese. Si dejamos de producir, la oscuridad nos abraza. Pero esos mismos son los que le dicen a China: oye, deja de producir. Y ahora son los que tienen miedo de las relaciones que crecen entre Rusia y China por un lado, y también con Irán en la dupla euroasiática. Una dupla, este viaje, sí, una dupla euroasiática, además, Enrique, donde China decide deshacerse de los bonos por un valor de 53,000 millones. ¿A qué crees tú que responde o apunta este movimiento? ¿Estaremos a puertas de una alianza desdolarizada y con ello quizás el entierro total de esta hegemonía occidental? Sí, desde luego, a medio plazo ese es el objetivo, pero no va a ser una ruptura radical, porque básicamente produciría un desbarajuste que Dios sabe cómo iba a terminar eso. Lo que quieren es que sea progresivo, que se deje de utilizar el dólar primero en esas transacciones bilaterales entre Rusia y China y entre los mismos países de los BRICS, que es lo que han estado promoviendo precisamente desde 2022. Que en el comercio nacional, en el comercio bilateral, se usen sus propias monedas y se vaya abandonando el dólar progresivamente, así como es también el objetivo precisamente en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, dirigido por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff actualmente, que efectivamente el 70% todavía de los movimientos económicos en el banco se hacen con dólares y solo el 30% en monedas de los países. Pero el objetivo es que progresivamente se siga abandonando el dólar, se utilicen primero esas monedas nacionales y a la par, y esto es muy importante, es decir, dejar de usar el dólar, usar monedas nacionales, y mientras tanto, en paralelo, ir preparando una moneda internacional para el nuevo sistema económico global, un sistema multipolar con una moneda que puedan usar todos en pie de igualdad y que no esté sujeta a los vaivenes hegemónicos de un Estados Unidos o de una potencia que intentase suplantar a esa hegemonía, es decir, cambiar una hegemonía por otra, cambiar al dólar por otra moneda, sino que sea una moneda igualmente válida para el comercio mundial y que no pese sobre ella ese vicio que pende sobre el dólar como herramienta así de comercio internacional, mientras que políticamente ese país esté de acuerdo con el tío Sam. En caso de que esté en contra, te fundirán las sanciones e intentarán limitarte el acceso a los dólares. Lo que también podría tener un impacto potente, ya lo decías al inicio, las sanciones. Estas medidas coercitivas unilaterales que impone Occidente como una medida de presión y chantaje contra países en el mundo no le han funcionado con Rusia, ni las restricciones que implementa contra China. Es decir, la tecnología avanza en el gigante asiático. ¿Cómo se blinda el sur global? Los países de América Latina tienen buenas relaciones con estas dos potencias, China y Rusia. Cada vez hay más reuniones con estas potencias, se firman acuerdos bilaterales de cooperación estratégica, y esto también podría ser beneficioso para el sur global. ¿Cómo entra esta región del mundo dentro de esta ecuación? Por supuesto, el ejemplo de Rusia desde 2022 resistiendo esas hasta ahora 14 oleadas de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos contra el gigante euroasiático, lo que han demostrado es que sí se puede resistir a la gran ofensiva occidental,
no solo resistir, sino también poner en entredicho, en concreto, los países europeos, que son los más afectados por sus sanciones contra Rusia. Son los países que, por cierto, están en recesión, mientras que Rusia está creciendo a más de un 3% de PIB anual. ¿Por qué sucede esto? Porque algunos, en su chauvinismo, en su ombliguismo geopolítico, pensaban que Rusia era la nada, era la nulidad, o que los rusos eran como, precisamente en la realidad eran como los rusos de las películas estadounidenses, y nada que ver. Resulta que tenían muchos aliados, muchos amigos, y de hecho, como recientemente señaló el mismo y famoso Alexander Dugin, sí, hemos perdido a Occidente, pero hemos ganado el resto del mundo, así que ni tan mal, precisamente. Las relaciones con China son cada vez mejores, con Irán, con India, con Pakistán, etc. El ejemplo para el caso iberoamericano, de América Latina, es al fin y al cabo la demostración de que sí se puede, de que hay no solo condiciones materiales, sino mentales de resistir esa hegemonía globalista occidental, de que se pueden crear herramientas materiales, de que se pueden seguir profundizando ideas de desarrollo en un sentido tanto de soberanía como de multipolaridad, y que efectivamente los ejemplos están ahí actualmente en el continente asiático. Es un ejemplo, desde luego, muy digno, así como todas estas revueltas precisamente en el ámbito del Sahel africano, que muestran también esas campañas antiimperialistas llevadas a la práctica, no simplemente un discurso, sino una aplicación. Y donde además se intenta generar desestabilización. Lo veíamos en la República Democrática del Congo. El fin de semana, articulado, gestado desde Occidente para tratar de minar estos procesos de levantamiento, sublevación, como quieran denominarles, donde ya el dólar está perdiendo no solamente hegemonía, sino también credibilidad. Los países se dan cuenta que las sanciones, las medidas coercitivas están vulnerando inclusive esa seguridad jurídica para invertir. Mala táctica quizás de Estados Unidos. Gracias, Enrique, por haber participado con nosotros. Enrique Refollo en El Mapa. Nosotros marcamos una pausa revisando nuestra escala. A través de este portal web que está titulando de la siguiente manera: The Economist. Es la información, la fuente principal. El portal web es de RT. En la pantalla del Mapa está titulando que Zelensky está criticando a sus generales por miedo a que le oculten la verdad. El informe del medio británico sale a la luz en medio de los avances de Rusia y la incapacidad de Kiev para recuperar el control sobre los territorios perdidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky grita a los generales de las Fuerzas Armadas de su país por miedo a que le oculten la verdad sobre la situación en el campo de batalla. Nos preguntamos si realmente no la sabe, pero el lunes The Economist estaba citando a un funcionario ucraniano. Según la fuente anónima del medio británico, reseña que es posible que el mandatario tenga la sensación de que no se le está contando toda la verdad de lo que sucede en el campo de batalla. Al menos eso es lo que él está gritando a los generales. Apunta así el funcionario. El ejército ruso está avanzando en esta ofensiva en la provincia de Kharkov, lo que provoca el enfado de los soldados en la región. Los militares critican los retrasos en la ayuda que proviene de Occidente e incluso sugieren que los políticos de Kiev o Washington podrían estar vendiendo esto mientras avanzan las fuerzas militares de Rusia en esta región de Kharkov antes de una posibilidad de la llegada de un acuerdo de paz. Recordemos que Europa llevará adelante en Suiza una denominada cumbre de paz, pero sin la presencia de Rusia. ¿Qué se alcanzará allí? Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos en esa imagen a los representantes de países de China, Rusia, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán.
Todos ellos forman parte del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada este martes en Astana, la capital de Kazajistán. Allí también le rindieron un minuto de silencio en honor al presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y el canciller Hossein Amir Abdollahian y sus acompañantes que fallecieron en un trágico accidente aéreo el domingo 19 de mayo. Irán, recordemos, se ha convertido en miembro de pleno derecho de esta Organización de Cooperación de Shanghái durante el mandato del mártir Raisi. Desde Colombia vamos a analizar este escenario. Nos acompaña el analista internacional, docente e investigador Manuel Rairán Cortés. Qué gusto tenerlo, doctor, con nosotros. Gracias por su tiempo para El Mapa. A ustedes muchas gracias por la invitación, un gusto. La Organización de Cooperación de Shanghái se ha convertido también en otro encuentro vital para el desarrollo de estos países, con la influencia de China, digo con precisión, y también de Rusia y de Irán dentro de esta ecuación. Esto marca también esos lineamientos de la construcción de un nuevo mundo multipolar. ¿A qué se avecina? Sí, sin duda alguna, creo que estos son acciones y movimientos que se están dando en otro lugar del mundo que además es muy importante y que claramente es una muestra de que hay nuevos actores que quieren implementar nuevas prácticas y nuevos relacionamientos con países que tienen una importancia económica, política y claramente también de seguridad. Entonces, sin duda alguna se tiene en cuenta hoy la construcción de una nueva ordenanza, unas nuevas prácticas y desde unas cosmovisiones diferentes, y que obviamente eso tiene un llamado también de atención a países que o por sus ideologías no han querido ingresar a entablar negociaciones o diálogos, o también porque quieren llevar una enemistad y una contradicción propia para que este nuevo orden internacional no se genere. Le pido, Manuel, que nos acompañe a revisar nuestra leyenda para seguir con este análisis. Esta mañana en conferencia de prensa, Janet Yellen, la que ven en sus pantallas, en conferencia ante los medios de comunicación, lanzaba esta instrucción, sí, dirigida a países europeos, sobre todo a Alemania, porque estaba en Frankfurt. Rusia está desesperada, decía Janet Yellen, por obtener bienes críticos de economías avanzadas como Alemania y Estados Unidos. Debemos permanecer atentos para impedir que el Kremlin pueda abastecer su base industrial de defensa y acceder a nuestros sistemas financieros para hacerlo. Manuel, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos presiona a países europeos. Lo hace específicamente al banco alemán. Le dice: imprima más sanciones contra Rusia. Las que hemos emitido no están funcionando como quisiéramos. ¿Qué está midiendo la administración de Biden sobre el desarrollo de estos países y pueblos europeos, hay que decirlo, y sobre el futuro también de estas economías? Sí, yo creo que este tipo de mensajes que envía, pues es verificar que realmente sus aliados digamos, hagan caso a sus doctrinas, lo primero. Y lo segundo, que demuestra que claramente están buscándole cerrar nuevamente a Rusia esos espacios para su existencia económica. Sin embargo, creo que más allá, yo creo que los aliados de Estados Unidos han aplicado las sugerencias o los mandatos de Estados Unidos para implementar estas sanciones contra Moscú, pero no hay que dejar de lado también estas relaciones que son muy importantes que Rusia ha establecido durante los últimos años, y es que ha crecido su comercio también con China. Incluso si uno revisa desde el 2021 hasta la actualidad, el crecimiento comercial entre China y Rusia ha crecido un 64%, y que incluso este incremento comercial se ha dado en esos sectores estratégicos industriales. Entonces, por más que yo creo que Estados Unidos y Europa implementen sanciones, creo que Rusia se ha sabido mover en estas mareas con China y también junto con India, que son además sus dos principales países compradores de gas y petróleo. Y creo que eso también demuestra un poco de la frustración de Estados Unidos y Europa, que las sanciones no le están funcionando para detener las acciones de Moscú. Hay que poner sobre la mesa que con este nuevo proyecto al cual se han comprometido a ejecutar, el Siberia 2, que va a superar o suplir al Nord Stream 2 en capacidad, pues prácticamente Europa va a quedar aislada. Lo que pretendían hacer con Rusia
Hay restricciones contra el gigante asiático en medio de esta guerra tecnológica que tampoco tiene resultados. Siguen avanzando, inclusive con la producción de semiconductores en medio de las tensiones desatadas en el estrecho de Taiwán, violando el principio de una sola China por parte de Occidente. ¿Cuál va a ser, revisando y sumando todos estos elementos, el futuro de un Estados Unidos y de esta narrativa de pretender de alguna manera seguir imponiendo este supuesto dominio en el mundo? Sí, yo creo que los más perjudicados ni siquiera han sido los Estados Unidos, sino los europeos. Como usted señalaba antes, el Nord Stream 2 dejó de funcionar, Alemania dio un giro importantísimo en su historia gasífera y petrolera y su relación con Moscú por estas decisiones desde la guerra ruso-ucraniana. Y claramente hoy Europa, digamos, desde el año pasado terminó comprándole 40% más costoso el gas licuado a Estados Unidos. Por eso menciono que el más perjudicado ni siquiera es Estados Unidos, porque es el que más le ha vendido a Europa, sino los propios alemanes, que hoy, digamos, se enfrentan por un lado en donde no tienen ese proveedor de gas y petróleo con unos precios cómodos, ¿no? que sirven para la industria europea, sino que por el otro lado también nos estamos dando cuenta que Europa, que era también ese actor que les suministraba ciertos elementos estructurales y esenciales para la industria, hoy tampoco los están comprando. Entonces creo que a Europa, en especial Alemania, se ve muy perjudicado, no solamente porque no tiene a un actor proveedor, sino que tampoco también ha perdido de manera progresiva un actor que le compra. Y eso obviamente deja un poco rezagado a Europa dentro de esa nueva configuración de la ordenanza, pero también, ojo, creo yo que al que Europa se empiece a debilitar, también claramente eso tiene una repercusión en Estados Unidos, porque se le va a dificultar establecer una estrategia a nivel global y una estrategia ya no ni siquiera en Europa, sino que en Asia, y que obviamente eso ha tenido una cierta restricción por algunos países, por ejemplo India, que le rechazó la propuesta de Estados Unidos ingresar a la OTAN Plus, por ejemplo. Entonces creo que eso tiene una repercusión no solamente para Europa, sino también para Estados Unidos en su estrategia global. Acá ese punto de inflexión cuando la India decide llevar adelante un megaproyecto con Irán, pese a las advertencias de Estados Unidos para la construcción, rehabilitación de este puerto de Charbajar que conecta norte-sur y que conecta también Asia con Europa. Así se mueven las fichas y las jugadas en torno a estas imposiciones que cada vez pierden fuerza por parte de Occidente a la cabeza de Estados Unidos y la supeditada Europa. Agradecer a Manuel Rayrán Cortés por habernos acompañado hoy con su análisis en El Mapa. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Proyecto Siberia 2. Se ha incrementado el suministro de petróleo, gas natural, carbón y electricidad de Rusia a China. Esto está permitiendo que también se incremente la cooperación en la industria, preparando nuevos proyectos conjuntos, como este proyecto de Siberia 2, un gasoducto que va a conectar Siberia Occidental con China con una capacidad de 50.000 millones de metros cúbicos al año. Podría transportar recursos energéticos rusos desde los yacimientos de la península de Yamal y la zona de Nadim Purtaz en el distrito autónomo de Yamal-o-Nenets. Su capacidad será tal que sin dudas podría superar al del Nord Stream 2, atentado, recordamos, por Occidente en septiembre del 2022. Este es el nivel de asociación entre estas dos potencias en el sector energético. 2. Alianza desdolarizada. China ha realizado una venta histórica de bonos de Estados Unidos por un valor de 53.3 mil millones de dólares en bonos del Tesoro. Este movimiento puede ser interpretado como una estrategia de China para diversificarse y reducir así su exposición a los activos estadounidenses. Sumado a este movimiento, el que mantiene con uno de sus aliados estratégicos en el mundo, como es Rusia, país con el que ha logrado que el 60 y 90% en total de las transacciones transfronterizas entre estos países se realicen en monedas nacionales. Sí, con el yuan y el rublo, dejando por fuera al dólar, una estrategia de cobertura frente a posibles sanciones y un blindaje también ante los intentos de Occidente para desestabilizar sus economías.
estrés, presiones. Estados Unidos está siendo testigo de sus malas medidas coercitivas que no han golpeado como planeaban a Rusia y menos hacer retroceder en tecnología china. La pérdida de hegemonía es cada vez más evidente. Por eso insisten a países europeos a terminar de jugar las últimas cartas, embargando sus precarias economías y poniendo en riesgo incluso la seguridad de sus pueblos. Es que en el fondo, ni a Biden, menos a las élites europeas, les interesa el destino o desarrollo de estos pueblos europeos. Su objetivo es seguir minando los conflictos en el mundo para salvar en algo su narrativa de supuesto dominio en el mundo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.